Hoy, sabio. Sabio. Bueno, es Andrés Amorós. O sea, bueno, esto es Charles Trenet, Douce France, cher pays de mon enfance. Esto era el chansonnier francés imitando a los americanos, digámoslo así, que luego pareció que era muy cursi, así muy ridículo, se reían de él, y luego lo reivindicaron, porque fíjate, Brel y Brassens hicieron programas en Radio Luxemburgo y reivindicando, y Brassens y Brel cantando canciones de Charles Trenet, que es estupendo, eso, sobre todo esta, Douce France y La Mer, la, ra, ra, ra. Bueno, ¿por qué ponemos esta música? Pues aparte de que somos unos afrancesados tú y yo, inevitablemente hay cosas peores que esa en la vida, ¿no? Pero es que el libro del que vamos a hablar hoy, pues tiene mucho que ver con eso, con una, digamos, generación más joven que no lo es, que empieza, claro, que se ha educado más bien en una cultura angloparlante y que descubre una serie de valores en Francia, bueno, valores y no valores, nadie es perfecto, y lo compara, bueno, qué hay en España, qué hay en Francia, qué podemos comparar, mejorar, imitar. Bueno, pues si te parece, como siempre, antes de que tú hables... Bueno, y antes vamos a presentar a presentarlo, pues se llama Jorge Bustos. ¿Qué tal? Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Andrés. Encantados. Bueno, pues mira, el libro que acaba de publicar se llama Asombro y Desencanto, con prólogo de Andrés Trapiello. Lo ha publicado Libros del Asteroide, ahora en el 2021, 201 páginas, 18,95 euros. Bueno, el autor, claro, ya lo conocen, es jefe de opinión del Mundo. Aquí comentamos, si recuerdas, su libro Vidas cipotudas, los momentos estelares. Bueno, la descripción básica. Este es un libro de viajes con dos partes. La primera parte, un viaje que hace en el año 2015, enviado por el Mundo a hacer, digamos, la ruta de Don Quijote, igual que Azorín. Y luego, la segunda parte, que es el doble de larga, el año 2019, su descubrimiento de Francia, desde a partir de la frontera de Irún, San Juan de Luz, ir a París y volver, Normandía, etc. No es turismo, sino que es, por supuesto, un viaje interior para descubrir y descubrirse a uno mismo, y el método, pues claro, ir con buenos guías literarios. Hombre, sobre todo hay una cosa que a mí me gana absolutamente y ya está, que es decir, España, Cervantes, Francia, Montaigne. Bueno, con eso ya vas bien encaminado. Pero también, por supuesto, José Pla, mucho, y también cita a Flaubert y a Chávez Nogales. Y la lección de Pla, que es fantástica, yo creo que eso había que ponerlo así en una lápida, es mucho más difícil describir que opinar. Recomienda Pla la amorosa atención a las cosas mismas. Fíjate qué bien. En vez de la ideología, porque yo me invento lo que quiera, la amorosa atención a las cosas mismas. Y que el periodismo, en definitiva, es andar, ver y contar. El título, pues, por supuesto, el asombro como primera condición del conocimiento. En Cervantes, ¿qué es lo que ve? Digo, lo fundamental, pues la ironía y la piedad, que son cosas muy importantes. Y en Castilla, pues lo que va comprobando o no, observando, es la persistencia o no del casticismo. Y como ese casticismo, bueno, en definitiva deriva en un, cambian muchas cosas, pero deriva en un estoicismo que nos prepara para afrontar bien el fracaso, que como todos fracasamos en la vida, pues es muy conveniente, creo yo. Pero sobre todo, descubrir Francia. A mí me ha gustado más la segunda parte, la de Francia, que la de Don Quijote. A mí al revés, a mí me ha gustado más porque no la leí en su día en el periódico. Sí, está muy bien. Y me ha gustado más la primera. Pero luego explicaremos por qué. A ver. Bueno, y en descubrir Francia, ¿qué es? ¿Qué nota en Francia? Cuando él entra, una persona, en fin, inteligente, con los ojos abiertos, pero que no conoce muchísimo de Francia. La sensualidad, claro, el patriotismo, por supuesto, que aman su país más que los españoles. Denuncia pues el error de muchos jóvenes españoles, que es ir a Indonesia antes que a Francia, y también se plantea, claro, en Francia, igual que en España, los cambios históricos. Se pregunta, ¿serían los europeos de hoy
capaces de luchar como lo hicieron sus antepasados? Claro, y recordamos la guerra, tantas cosas. El propósito, al fondo, él dice, y ahí perdóname que me meta un poco contigo con el puritanismo de los viejos, testar, eso de testar es feo, comprobar, examinar los tópicos, ver si son verdad o no y hasta qué punto. Y bueno, es relativo porque claro, va a Rennes, por ejemplo, y le recuerda a Oviedo, claro, comprueba cómo madurar él personalmente significa liberarse de los nacionalismos. La conclusión, reaprender el gozo humilde de la vida, que es estoicismo más hedonismo. En definitiva, su autobiografía, que es, en cierto modo, la historia de un afrancesamiento. Y dice muy brillantemente, y me temo que con cierta verdad, aunque sea triste, que al madurar, ese joven español conservador se hace liberal y al hacerse liberal se queda solo. Claro, el desencanto del periodismo actual, vivimos en un ecosistema de pantallas que impide comprender de verdad la realidad. Esa es la parte última. Ver las cosas. Que está un poco al margen de los dos viajes. Pero está muy bien. Sí, hombre. Oye, pero es que es una lección. Claro, que hay que fijarse en las cosas, en la realidad. Pero ¿qué no en lo que haciendo? Dice el periódico de enfrente o el señorito que ha escrito una columna y que dice, bueno, el periodismo es eso, pero escribir de verdad es sembrar dudas. Claro. A mí me ha interesado mucho, ya te digo, lo de España, pero todavía más Francia, y dentro de Francia me ha interesado más las pequeñas ciudades que París. Sí. Y sobre todo lo que me ha gustado más cuando sigue a Pla de escribir que cuando opina. Y sobre todo me gusta cuando plantea dudas, cuando induce al lector a que dialogue con el autor. Claro, y yo ahí estoy, y eso indica que el libro me ha interesado, que por un lado digo, pues esto sí, mira qué bien, aquí Montaigne, mira qué bien, Maupassant o Flaubert, bueno, y esto, y digo aquí, ojo, que con esto no estoy tan de acuerdo, que yo aquí me pelearía. Bueno, que por ejemplo hay un tema, y fíjate todo lo que yo por supuesto quiero, admiro, respeto, todo lo que digamos a Castilla, pero España no es solo Castilla, ojo, claro, que el casticismo, el llamado casticismo español, bueno, que además de Castilla, pues España es el Mediterráneo, que yo vengo de ahí, y es el Mudéjar de Aragón, y es Ibn al-Zakak, y es el Renacimiento de Úbeda, y es, en fin... Y es el castillo de Carlos V dentro de la Alhambra. Ahí lo iba a decir, el palacio de Carlos V en la Alhambra. Claro. ¿Te das cuenta? La Llevamos Alhambra tantos años juntos que ya... Claro. Es que eso es España. Bueno, y también dices, hombre, pues hay cosas distintas, pero hay tanta oposición. Pues resulta que, en mi modesta opinión, Cervantes y Montaigne son muy, muy parecidos. Uno escribe novela, el otro no, pero en el fondo lo que hay es un humanismo, sabiduría, vitalismo, o sea, que no es tan contrario, que por supuesto no hemos de tener... Antes, hace años, yo me acuerdo, teníamos el complejo de inferioridad con Francia. Pues no, yo no tengo complejo ninguno. Ahora, admiro en Francia muchas cosas y otras en España. En definitiva, como ves, un libro lleno de sugerencias, de dialogar, de pensar, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que lo he leído francamente con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué digo yo la parte primera que más me gusta? Primero se me escapó, porque debió ser verano, no sé cuándo fue. Sí. Total, que yo estaba en Francia, claro. Y entonces en Francia desconecto. Y claro. Si puedo, no leo nada de España, veo los telediarios en francés y nada. Es lo mejor. Bien, afortunadamente, yo soy ya de la última generación que se educó en francés. Pero ¿qué es lo que me ha gustado de la parte primera? Primero, yo creo que Jorge tiene un gran talento literario. Tiene la facilidad escribe bien, claro. Escribe bien. Y escribir, o escribes o no escribes. Claro. Así es. ¿Cuál es el problema? Como nos pasa a muchos, y más cuando estás en la prensa, la facilidad. Por lo tanto, cuando tú entras en una falsilla doble, que es la ruta del Quijote y además la ruta de Azorín del Quijote, entonces ese talento está sujeto
a una serie de, digamos, de límites, con lo cual tiene que esforzarse más. Y entonces en cada página sacar 3 o 4 momentos brillantes, hay mucho más esfuerzo que en el de Francia, que vas, digamos, divagando, hablando contigo mismo. Ya no tienes esa obligación, que a veces es mala, pero otras veces es buena. Hay cosas en el viaje de La Mancha que a mí me parecen desternillantes, totalmente quijotescas. Claro. O sea, estas partes que son muy de Aldonza Lorenzo, la mejor mano para salar puercos de La Mancha. O sea, claro. Dice, bueno, pero ¿cómo se le ocurría a Cervantes, que era tan culto, tan piadoso, tan fino, y al mismo tiempo cómo podía meter las chocarrerías y tal? Bueno, es que claro, dices La Mancha es como si dices aquí Don Quijote de la Celsa. O sea, es que claro, La Mancha ahora tiene otro empaque por Don Quijote, claro, pero no lo tenía antes de Don Quijote. Pero le salen algunas cosas a Jorge ahí, en ese viaje. Lo de Puerto Lápice, por ejemplo. Bueno, los japoneses, las hordas de japoneses, sí, claro, diríamos. Claro, pero sobre todo eso de ir encontrando en la estatua, Quijote que además va cambiando. Está Don Quijote, pero una vez está Don Quijote hablando con Sancho, otra vez está bajando del burro, otra vez está en el Toboso solo. Con Dulcinea. Sí, bueno, es una cosa, la colección, que todos los pueblos tienen su colección de Quijotes, algunos muy meritorios, sí. O sea, que además se han hecho por su cuenta y tal. Y su pretensión de que allí o nació o allí estuvo. Y luego sale el indígena quijotesco, que también encuentra un indígena, claro, que vive allí con una hija de un siglo indefinido, que se supone que es el 21. Ahí sigue, me he informado, ahí sigue en una venta de la época de Cervantes y habla en castellano antiguo. Sí, pero fijaros que también La Mancha, ojo, que no es solo ese casticismo tosco, no, por Dios. No. Oye, yo digo unos nombres solamente. García Pavón, sí, hombre, Paco Nieva, Pedro Almodóvar. Fíjate, bueno, que eso también es La Mancha. Hombre, claro, La Mancha es un generador de talento y además de humor, porque parte de un humor que no tiene nada que ver con el andaluz, pero que no es casual que haya tantos humoristas de vanguardia que han surgido de La Mancha, porque es una tierra que no ha tenido muchos adornos naturales, no ha tenido el mar, no ha tenido su clima muy áspero, es muy frío en invierno, muy caluroso en verano. Y eso también va generando, ese es el estudio de Madariaga de los caracteres colectivos, ¿no? Que es otro de las referencias del libro, a segunda parte, que muchos habrán caducado y son medio ingenuos, ¿no? Estas ideas que él tiene, dice, pues el español es un hombre castillo, mientras que el francés es un hombre cristal, que lo que importa es la claridad, el racionalismo. Bueno, se ponía son categorizaciones que te pueden hacer gracia a día de hoy, que estarán superadas en muchos puntos, pero que como pauta, pues es divertido de contradecir o de refrendar, sí, es ¿no? que también ha cambiado Europa, ¿eh? También, también. De los tiempos de Madariaga, de España, por ejemplo, que es un libro que está muy bien. Sí. Pero hay otra cosa que me ha hecho mucha gracia de Jorge, que es cómo pasar, digamos, de lo inmediato, no de lo inmediato turístico, sino de lo inmediato personal del cronista. Es decir, eso de Pla, que es una cosa muy catalana, muy relamida en el fondo, él hace una cosa muy castellana, que es contar el detalle. Y entonces ya llega a las lagunas de Ruidera y otra vez se regala un spa y tal. Bueno, ese cambiar que es tan cervantino, de lo trágico a lo cómico, a lo grave, a lo lírico y tal, esa gravedad española que no excluye nunca el humor, incluso estrepitoso, pero que de pronto vuelve a lo fino, ese cambiar, pues le ha salido muy, muy cervantino. El balance entre Quevedo, su familia, digamos que desde allí, y Cervantes. Enterrado en la cripta de los Bustos, claro, en Villanueva de los Infantes. Claro, eso es maravilloso. Eso sitio. Yo me enteré viajando. El gobierno te puede poner una multa. Eso antiguamente se llama signos externos de riqueza. Sí. Claro, porque un señor que puede presumir de haber enterrado a Quevedo, imagínate. Sí. Pero que España es Quevedo y Cervantes. Sí, hombre, sin ninguna duda. Quevedo es un genio literariamente. Sí. Pero son dos registros del humor muy distintos. Absolutamente distintos.
pero igual de Cervantes españoles. es todavía más. Igual de españoles. Azorín, que es una de las pautas del libro, que por cierto Claro. es un escritor que se reivindica poco para lo que debería reivindicarse. Y es un grandísimo escritor. Es un maestro del lenguaje, supuesto. aunque Pla decía que Azorín escribía en catalán porque su sintaxis era demasiado sencilla, porque para Pla el castellano bueno era el de Pérez de Ayala, la frase que acaba en cola de pescado, la subordinada y tal. Bueno, pues estas teorías que tenía Pla, ¿no? Pero Azorín, lo que es un maestro también de la mirada, esa piedad con la que él, con 32 años, en la España de 1915, con un revólver que le da Ortega Munilla, el Eso padre es buenísimo. de Ortega y Cuando Gasset, dice, por si lo necesita y tal, por si acaso. y el además, tipo se echa una España a una Castilla-La Mancha que no tiene nada que ver con la de ahora en muchos aspectos, porque era prácticamente la misma que Cervantes 3 siglos atrás. Era feudalismo en 1915. Imagínate ir a Argamasilla de Alba. Ahora, fíjate que eso, cuando tú hablas de eso, hay una cosa que en el indígena, digamos, cervantino, que es el sentido de la dignidad. Eso permanece. Y eso es muy impresionante. Y eso es muy impresionante. Español, y eso es la civilización Eso es muy española. impresionante. Es de lo mejor Nadie español. es más que nadie, Claro. lo mejor. Es decir, nadie es más que nadie, todos estamos hechos en imagen Si y no semejanza hace más de que Dios. nadie. Exactamente. Y eso que está en Cervantes, que está Ese es el acervo está moral. en Lope, Ese es el está en acervo Lope, moral profundo. Es Sí. Lope, es decir, del rey abajo ninguno. Pero ninguno, y el rey porque tiene que haber un rey. Eso Y la ética del esfuerzo y no del éxito. Exactamente. Y luego que no se quejan jamás. Yo tengo también amigos manchegos y se toman con humor las propias deficiencias que pueda tener su tierra. O sea, no verás a un manchego haciendo un proceso a la manchega porque se le van España nos los debe recursos dinero a de Madrid. esas cosas, sí. Pero es verdad que, por ejemplo, la Mancha tendría razones para quejarse porque se despobló en favor de Madrid durante décadas. Quiero decir que se le han ido sus en favor recursos. de la gente que se quiso ir. Sí, pero si quisieran Cuando crear me un dicen a mí, victimismo pues se político con despobló eso... Teruel. Digo, no, Teruel no se ha despoblado. Los de Teruel nos hemos ido Eligieron donde nos irse, ha dado la claro, gana. claro, porque los nos inviernos, hemos ido pues, son a jodidos. repoblar zonas muy desabastecidas de España. Claro, Pues pero eso. no verás quejarse a un manchego. Es decir, hay un punto de senequismo, de fatalismo que se estoicismo. toman con cierto humor. Sí. Y eso a mí me atrae mucho porque como vimos en la cultura del victimismo, coñazo, del ofendidismo, Sí. vas por esas tierras y todavía, hombre, evidentemente, pues también encontrarás un Starbucks en Ciudad Real. Quiere decir que no. Oye, que tampoco viene mal, ¿eh? La globalización ha Porque hecho también el su... café de Madrid para abajo lo hacen bastante ácido. Sí, eso, Es un problema en los hoteles y en todas partes, ¿eh? Bueno, y hay hoteles magníficos, hoteles rurales en la ruta de Don Quijote, bueno, que la Junta se ha puesto las maravillosos, pilas y a imitación del Camino de Santiago ha hecho una ruta de Don Quijote que te Y quedas en cuentas Almagro. que ha habido una rectificación, que han añadido ruta. ¿no? Claro, Sí, sí. claro, que no estaban en el libro, pero que protesta el alcalde de turno y Claro, las meten y en la entonces tienen que hacer oficialidad otra. y tiene Sí. su propio símbolo para que es fetén, ¿no? La ruta de Don Quijote. Y no sé cómo el COVID habrá impactado, claro, el libro es un libro Fatal. pre-COVID, pero no sé cómo habrá impactado en su industria turística, pero se basa 100% en el Quijote. Y es muy impresionante estar en Claro. Puerto Lápice comiendo Duelos y Quebrantos, que la Sí, gente sí, lo además ponen lo ahí, cuentas, sí, sí. y un Valdepeñas y de repente un autobús de japoneses que en plena canícula desembarcan y se ponen a hacerse fotos con los Don Quijotes. Y se dices, van haciéndose fotos, porque Increíble. son una foto Sí, sí, con sí. un señor debajo. Con- sí, Pero es sí. que de forma Cervantes es compulsiva. mucho Cervantes, ¿eh? Sí, Y Montaigne también. Y yo creo que no somos conscientes de esto, quizá porque nos han metido ese libro no de la forma que habría que ofrecerlo, no como el placer que es, el conocimiento que es, sino como un deber que en segundo debut te imponían cuando Bueno, muchos de eso los te lo alumnos no imponían estaban a ti, pero preparados no para me eso. tuviste a mí de maestro. Yo lo Bueno, tenía, claro. yo de profesor prohibía el Quijote. Yo Claro. lo prohibía en tercero, de BUP, que es cuando se daba, Claro. yo lo prohibía. Y entonces, recuerdo, estaba en el Instituto Lope de Vega, que eran todo chicas, y el nivel era más alto. Era más los- alto que los nada, mixtos. claro. Entonces decía, el Quijote no lo podéis leer, porque no tenéis edad para leerlo y no lo podéis leer. Le vais a coger manía, es mejor cuando seáis mayores. Federico, pero Es un- cachitos Claro. traducidos pero si a yo aprendí, castellano yo actual. aprendí, Te sueltas yo las aprendí- novelas que están yo aprendí intercaladas. a leer y escribir haciendo dictados del Quijote para niños, claro. para niños. Había. Pero por si acaso yo lo prohibía. Y enseguida había media docena. Pues a mí. Oiga, pues yo lo he leído, lo he entendido perfectamente y además me ha gustado mucho. Digo, eso me parece que lo leas tú, pero no que te lo mande Psicología yo. inversa. Pero Claro. primero, aprendíamos a escribir con trozos del Quijote. Bueno, claro. Claro. Esa musicalidad Y- del ¿por qué castellano. no? Pero es que había dictado todos los días Se te en la queda en la escuela. cabeza. Y a eso leer en se voz te queda. alta, Federico. También, que había que Los leer. niños leyendo en voz Que, alta. si alguna vez vuelve a haber educación en España, No parece. pero será así. Pero luego lo relees a los 22, o que en mi caso, y te lo lees en 20 días. O sea, Sí. esto de que no, yo tengo el Yo Quijote estas todo el curso. Navidades En 20 días te lo releí lees. porque hay que releerlo.
Y además tengo la edición que hizo Andrés, que está muy bien, ¿eh? Y es inagotable. Es que da igual, lo volvería a leer ahora. Mi padre lo lee cada 3 años y desde hace mucho tiempo. Es que me he quedado con la cosa de que es una cosa que citas ahí, lo mal que tratan a Don Quijote. Hombre, Bueno, claro. es que es un libro cruel, crudeza, la también. dureza, Terrible. pero que eso es la realidad. Es decir, Claro. ahí es donde está el zumbao, el loco, que claro, se da con la cruel realidad, o sea, no con los molinos. Es un libro que Se da- escandalizó a Víctor Hugo y a Nabokov. Decían, pero bueno, si este es un libro muy y al agresivo, mismo pero tiempo también está la es piedad. cruel y al mismo tiempo es La tierno. piedad. Claro. Y además al final que es un libro tan católico. Sí. O sea, realmente El final es maravilloso. Cuando se dice, bueno, ¿qué es el catolicismo? Pues mira al Quijote. Lo mejor de España Sí, y señor. lo mejor del catolicismo. Y el erasmismo también Claro, como de Montaigne. de Cervantes, que estaba De en ese Cervantes momento en la como de vanguardia Montaigne. del Cuando citas pensamiento. la Claro. casa de la Torre de Montaigne, yo estuve allí hace 2 o 3 Sí. años y tengo una foto, además tú eres muy grande, tú no te puedes sentar, pero yo me senté donde se sentaba Montaigne, bueno, no me al lado dejaban. de la... Sí. Bueno, yo aproveché para irme y tengo la foto sentado con las donde se citas en sentaba latín Montaigne. y en griego arriba, Exactamente, las vigas del están techo. las vigas, él, y luego él se sentaba debajo de una ventana allí que parece un excusado, pero no, era su sitio de trabajo, Sí. y allí apuntaba escondido de católicos y protestantes. Y en el sótano la capilla. Sí, Tenía sí, la sí. capilla donde podía, y practicó un agujero para que desde la alcoba pudiera escuchar misa cuando ya estaba se enfermo. ve. Sí. Los dos erasmistas, los dos Erasmistas, humanistas, comprensivos. Reformistas y a su manera. espantados de la violencia humana. En Pues fin. sí. Sí. Bueno, Jorge, que está muy bien y además el Asteroide edita muy bien. Es para mí la mejor editorial Sí. literaria de Bueno, España. ¿me ahora dejas mismo. una peguita? Adelante, ¿Y por qué no adelante. ponen un índice? Cierto. El índice de los pueblos, ¿no? Claro, es que hay No, más no, nuevas no, ciudades. índice De en los general, capítulos. de los capítulos. Es que sí, ahora es verdad. una moda que no ponen índice de capítulos. Y si yo quiero buscar una cosa, me es mucho más fácil con un índice. Pues sí, Pero señor. bueno, es un fluido, ¿no? Es un libro de viaje que te va llevando de un sitio a otro. Nada, pero está dile- editado con diles mucho que pongan índice. Claro. Sí, Pues sí. para la segunda edición, si con esta entrevista logramos agotar la primera, Y la tercera, ya te digo. y yo que vamos sí. a eso. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias, Federico. Jorge, y Ha sido un enhorabuena. Gracias, Andrés. Y nos tenemos que ir. Hasta mañana, amigos, pásenlo bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.